vamos a dar formato a una tabla. Para ello iremos al menú Tabla, Propiedades de la tabla. O bien, estando dentro de la tabla, pinchando con el botón secundario del ratón, en el menú contextual que nos aparece, escogemos Propiedades de la tabla. Y nos muestra un cuadro de diálogo. En él vemos varias fichas. En la primera ficha, en tamaño, si la opción ancho preferido no está habilitada, la tabla se ajusta al ancho del área de trabajo. Si la activamos, podemos especificar el ancho de la tabla, bien en centímetros, bien en porcentaje. En alineación nos permite alinear nuestra tabla a la izquierda, en el centro o a la derecha de la hoja que estamos escribiendo. Esta alineación es la misma si vamos al menú Formato, Párrafo. En ajuste de texto, ninguno nos distribuye el texto por arriba y por abajo de nuestra tabla. Si seleccionamos alrededor, el texto se distribuye por cualquier lado de la tabla. Al seleccionar esta opción, nos habilita el botón Posición, que si lo pinchamos nos activa otro cuadro de diálogo. Aquí nos permite indicar la situación, tanto horizontal como vertical, de nuestra tabla. Puede ser izquierda, derecha, centro, interior, exterior, indicando también con relación a si es una columna, si es una página, si es el margen. Y también nos permite darle una distancia desde el texto que tenga más próximo, que rodea a la tabla, desde sus cuatro lados, por la parte de arriba, por la parte de abajo, por la izquierda y por la derecha. Además, si la opción Mover con el texto está activada, esto va a hacer que la tabla se mueva si ese texto se mueve. Si no está activada, la tabla se quedará donde está. Si activamos Permitir solapamientos, esto lo que va a hacer es que se solapa con texto o con imágenes web. El botón Bordes y sombreado nos despliega el cuadro de diálogo de bordes y sombreado, también accesible desde el menú Formato, Bordes y sombreados. También es un cuadro de diálogo con varias fichas. En bordes, si escogemos ninguno, se eliminan todos los bordes aplicados a las líneas de división. Si escogemos cuadrado, inserta un borde alrededor de la selección, con el formato elegido en los valores estilo, color y ancho. Si escogemos todos, aplica bordes al borde exterior de la selección y a las líneas de división interior. Si escogemos cuadrícula, nos inserta un borde alrededor de la selección y le aplica el formato con los valores de estilo, color y ancho. Las líneas de división internas aparecen con el formato predeterminado. Y si escogemos personalizado, crea un formato de bordes personalizado con las opciones seleccionadas en el diagrama vista previa. Word selecciona automáticamente esta opción al hacer clic en uno de los botones de esta vista previa. Permite aplicar el formato elegido al texto, a párrafo, a celda o a toda una tabla.
También es posible utilizar los botones estilo, ancho, color, relleno de la barra de herramientas, tablas y bordes para dar formato a nuestra tabla. Si lo que queremos es aplicar un color de relleno a las celdas, iremos a sombreado. En relleno escogeremos el color que queremos de relleno de las celdas. También le podemos aplicar una trama a ese relleno. Si no queremos ninguna, escogeremos claro. Si queremos que la trama sea el 100% del relleno, escogeremos sólido. Y si no, iremos en función de la transparencia que queramos que tenga esa trama. Y en color, escogemos el color de la trama. Y en vista previa, observamos cómo nos quedaría. Volviendo al menú de propiedades de tabla, opciones, nos muestra el cuadro de diálogo, opciones de tabla, en el que nos permite definir los márgenes de la celda, es decir, la distancia que tenemos del borde de la celda a el texto que hay en esa celda. Si verificamos permitir espaciado entre celdas, esto nos creará una distancia entre las celdas. Y si verificamos la casilla ajustar automáticamente el tamaño al contenido, la tabla se ajustará al contenido de cada celda. La siguiente ficha, fila. El alto específico permite especificar la altura de la fila. Incluye las opciones mínimo y exacto. Mínimo permite especificar la altura mínima de las celdas. Si el contenido supera esta altura, el alto de fila se ajustará al contenido. Si escogemos exacto, la altura de las celdas es fija y nos ajusta al contenido de las celdas. En opciones, si verificamos la opción permitir dividir las filas entre páginas, esto permite que la tabla se pueda dividir entre dos páginas. Cuando tengamos la opción repetir como fila de encabezado en cada página y la seleccionásemos, esto permite que las filas superiores se repitan en todas las páginas que ocupa la tabla. Esta opción también podemos verificarla desde el menú Tabla, repetición de filas de título. Fila anterior y fila siguiente permiten seleccionar el resto de las filas de la tabla.